poderoso de Jesús. Amén. ¿Cuántos saben que estamos en la casa del alfarero? Amén. Vamos a buscar Jeremías 18 del 1 al 6. Cuando lo tengan, digan amén. Jeremías 18 del 1 al 6. Amén. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Amén. Amén. Pueden sentarse, iglesia. Bueno es el Señor. Como decía al principio, estamos en la casa del alfarero. Pero venimos a la casa del alfarero buscando, como barro buscando del alfarero, que es el Señor en nosotros. Amén. Amén. ¿Cuál fue la primera vasija creada por Dios? Adán. ¿Y qué pasó con esa vasija? Se rompió. El pecado la rompió. Pero el plan del Señor no se detenía. Lo que el Señor ya había declarado y había hecho iba a tener cumplimiento. ¿Y qué hizo el Señor? Hizo una nueva vasija con un corazón y un espíritu. Amén. Amén. Juan 3 del 5 al 8 dice: de cierto te digo que el que no naciere en agua y en el espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea que hay una nueva vasija que es nacida en el espíritu. Nosotros somos esas nuevas vasijas cuando nacemos en el espíritu. Amén. Amén. Vamos a ir al proceso de la creación de la vasija. Lo primero que hace el alfarero es que busca el barro. Es bien importante entender que el barro es una mezcla de polvo y agua. Amén. Amén. Dice la palabra en Mateo 13:38: en el campo es el mundo de la semilla. Son los hijos del reino, la cizaña, y los hijos del malo. Santo Jesús. Hay dos tipos de barro: el barro seco y el barro que es húmedo. Había barro seco y duro y muy difícil de sacar. Ese es el barro que más le gusta a los alfareros, el que es seco y duro, que tienen que sacar con pico y pala. Y está el barro que es el que está en la orilla de los ríos, que es un barro que es artesanal, que es húmedo. Este barro es mucho más fácil de sacar. Asimismo, naturalmente, el hombre que ya ha sido humedecido por la palabra, por el agua de la palabra, está ya dispuesto a ser llevado al taller del maestro. Amén. El taller del alfarero, como sabemos, es Cristo. La cabeza y el cuerpo, el Señor y su iglesia. En Colosenses 1:18 nos dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia.
y el que es el principio del mundo. Allí es llevado todo ese barro viene a la iglesia. Son almas de arrepentimiento. Venimos llenos de suciedad de la calle, del mundo, de nuestra vivencia, y venimos a la casa del alfarero a ser restaurados y a ser limpiados por el alfarero, que es el alfarero perfecto, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Dios, que es donde mejor nosotros nos podemos depositar. Nos tenemos que depositar en la mano del alfarero, que todo lo puede. Nos tenemos que depositar en las manos del alfarero, que todo lo cambia. Amén. Amén. ¿Me están siguiendo? Amén. Amén. Viene un segundo proceso, que es sumergidos en el agua. El barro hay que sumergirlo en el agua. Cuando una vez es sumergido en el agua salen todas las impurezas, tierrilla, piedra, hojas, lo que tenga ese polvo, ese barro, al sumergirlo al agua se hace líquido y las impurezas suben. Amén. Amén. Es el mismo procedimiento, lo mismo que sucede con nosotros. Cuando somos bautizados y sumergidos en el agua, somos hechas nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cuando los levantamos del agua, dejamos todo lo viejo, todo el estiércol que nos dejó el mundo en nuestras vidas y que nos marcó, se queda en esas aguas, y nos levantamos a ser criaturas nuevas en el Señor. O sea que todas las impurezas se quedan en esa agua y nace el hombre espiritual en nosotros. Amén. Dice en Ezequiel 36:25: y esparciré sobre vosotros aguas limpias, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. En Hechos 2:32 dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Amén. Después que el barro es sumergido en el agua, se quedan las impurezas, viene otro proceso, es pasado por un sedazo. Se filtra por ese sedazo para, si quedó algún tipo de impureza, que o partículas se queden en ese sedazo. Después ese barro que pasa por ese sedazo va al molde. Una vez el barro colocado es limpio, se derrama sobre el molde para formar la vasija que tendrá la misma forma del molde. ¿Quién es nuestro molde, iglesia? Cristo. Nosotros tenemos que coger la forma del Señor. Amén. Amén. En Efesios 2:10 nos dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para la buena obra, las cuales Dios preparó antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Amén. Una vez está colocado ese barro en ese molde, el quinto paso, lo toman, lo sacan al sol y al aire. El barro colocado que fue al molde y al resto de la mezcla, que se coloca en el recipiente que tiene que ser puesto a secar al sol y al aire, poniéndolo le ponen una malla protectora para que no le fuera a caer alguna pajilla o insecto. Si esto sucede, hay que volverlo a colar de nuevo. Volvemos para atrás a hacer el procedimiento. El barro de Dios también tiene que darle el sol. ¿Quién es nuestro sol? Dios, Cristo. Malaquías 4:2 nos dice: mas vosotros, los que teméis en mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saltaréis como becerros en las manadas. Amén. Amén. Y el Espíritu Santo es el aire. Amén. Amén. Después que pasa por el sol y por el aire, entra al sexto proceso, que es el amasador. El barro tiene que ser amasado. ¿Y por qué se amasa el barro?
para sacarle las partículas de aire y compactarlo y que sea una sola masa, una masa sólida. Amén. Amén. Tienen que ir identificándose que nosotros somos vasijas y somos barro en las manos del Señor. Que este mismo proceso que se usa un alfarero para hacer una vasija es el mismo proceso que usa el Señor para construirnos a nosotros. Amén. Amén. Quiere decir que cuando el alfarero nos amasa con sus manos duele, porque lo hace por donde lo necesitamos, porque aún ha de quedar alguna intervención de carne que está impidiendo ser manejable, quizás alguna burbuja, algo que se quedó, alguna partícula que se quedó en nuestra vida o en nuestro corazón, que le impide al Señor crear esa masa que Él quiere crear para ponerla en la rueda del alfarero. Amén. El proceso de la rueda. Aquí es que nos vamos a detener y hablar un poquito. Este es el séptimo proceso. La rueda del alfarero, como todos saben, es la rueda de madera que ellos ponen que es circular, que le van dando vueltas. Una cosa que me llamó la atención y que me fue peculiar es que el único que puede controlar el tiempo que la rueda esté dando vuelta es el alfarero. ¿Y qué pasa con el cristiano de hoy en día? Que su rueda está dando vuelta y no entienden el tiempo que se están tardando en llegar a su bendición. Y le preguntan al alfarero y le cuestionan al Señor porque no entendemos el tiempo de ver las cosas cumplidas en nuestra vida. Pero desentendemos que hay un proceso que el alfarero nos tiene que llevar, que nos tiene que moldear, que Él es el que determina el tiempo. ¿Por qué el alfarero determina el tiempo? Porque solo el alfarero ha visto la obra que va a crear. Pero lo más importante de la obra que va a crear el Señor en cada uno de ustedes es que la obra que el Señor está creando en cada uno de ustedes es una obra terminada. Amén. Y nosotros tenemos que empezar a vernos como obras terminadas en manos del alfarero. Es una cosa que nosotros como iglesia tenemos que impregnarnos. Nosotros tenemos que vernos como obras terminadas en sus manos. Nosotros, si queremos ver la perfección del Padre en nuestra vida, tenemos que empezar a entender el tiempo que estamos en la rueda. Cuando estamos en la rueda, estamos en la vicisitud. Cuando estamos en la rueda, estamos en el cuestionamiento y el que no entiendo. Pero cuando estamos en la rueda, el alfarero le echa agua al barro para que no se seque y crearle la forma. Esa agua en nuestra vida es la palabra del Señor. Algo bien importante, que cuando estemos en la rueda del alfarero, el alfarero tiene que centrar ese barro en esa rueda. El barro tiene que estar centrado. Pero ¿qué cosas hay en tu vida que te sacan del centro de la rueda, el alfarero? ¿Qué te saca para dejarte desconectar del centro y te vas para un lado? Y el alfarero tiene que volver a centrarte nuevamente en el camino y en su palabra. ¿Qué puede estar pasando en tu vida? ¿Qué puede estar pasando? Puede haber desobediencia, puede haber orgullo, puede haber altivez. ¿Qué pecado, qué puede estar sucediendo en nuestra vida que estamos entorpeciendo el trabajo del alfarero en nuestras vidas? ¡Aleluya! Tenemos que pensar, iglesia. Yo pensaba, Señor, ¿qué estaba sucediendo? Porque hay partes de la rueda que yo no entiendo. Hay una parte del tiempo que yo no estoy entendiendo. ¿Qué está entorpeciendo el proceso de mi creación de vasija, Señor? Yo me quiero ver como obra terminada. Yo me quiero ver como tú me ves. Pero hay algo que está haciendo que esa rueda se detenga. Hay algo que está haciendo que yo me salga del centro, Señor. Muéstrame, porque yo quiero corregirlo. Yo quiero que tú corrijas esas áreas que a mí me duelen. Yo quiero que tú corrijas esas áreas en mi corazón que no quiero entregar. Yo quiero ser obra terminada en ti. Amén. Te damos gloria y honra, Padre. Qué bueno es el Señor, iglesia. Ahora vamos a observarlo en forma. El Señor forma diferentes clases de vasijas. Son vasijas especiales.
con llamamientos específicos dentro de su casa. Esta es la casa del Señor. Son vasijas con ministerios de apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, misioneros. Todos tenemos un ministerio en esta casa. Y a cada uno de nosotros el Señor nos está formando con una peculiaridad diferente. Porque el Señor tiene una visión diferente para cada uno de ustedes. Una obra terminada, una obra perfecta. Pero el Señor a todos le da un distintivo. Amén. No, el Señor no crea todas las vasijas igual. Gloria a Dios por eso. Amén. Gloria a Dios. Santo eres Jesús. Praise the living God. Thank you, Jesus. Glory to God. ¿Qué sucede cuando el barro sale rebelde o no se deja formar? Muchas veces hay barro que en ocasiones se deshace en las manos del alfarero. Es aquel que no quiere tomar la forma, el uso que Dios ha dispuesto. Amén. Amén. Pero vemos en su palabra que el Señor no desecha para siempre, como indica en el libro de Lamentaciones 3:1. Cuando leímos al principio, leemos en el versículo 4: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, y él volvió y la hizo otra vasija, según le parecía mejor hacerla. No importa las veces que nos salgamos del centro de la rueda, no importa las veces que le dañemos la obra y la vasija al Señor, Él tiene la paciencia para volver y cogernos, colocarnos en el medio y hacernos de nuevo. ¿Por qué? Porque el Señor va a ver la obra terminada en ustedes. El Señor va a ver la obra terminada en mí. Lo que Él empezó en nuestra vida, Él lo va a terminar, iglesia. No importa el impedimento y las vicisitudes que nosotros estemos pasando, no importa las veces que nos queramos ir de las manos del alfarero, el Señor siempre va a acabar su obra. Amén. Dice la palabra en Romanos 9:1: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que formó: ¿por qué me has hecho así? Tenemos un cuestionamiento siempre al Señor, porque la mayoría de las veces no estamos conformes de la manera que el Señor está haciendo las cosas en nuestra vida. Y le cuestionamos al Señor el proceso y por qué pasamos por el proceso, porque no entendemos el proceso. Pero nosotros no somos quien para cuestionar al alfarero y al maestro de la manera que Él quiera llevarnos por el proceso y de la manera que Él quiera educarnos. Porque cada uno tiene una manera de educarse diferente y un proceso diferente, porque tenemos entendimientos diferentes. Hay una sola meta que es agradarlo a Él. Hay una sola meta que es ser vasija de honra en las manos de Él. Pero el proceso en nuestras vidas es diferente y no entendemos el proceso y le queremos echar la culpa al alfarero, cuando la culpa la tenemos nosotros, que somos el barro que se está poniendo duro. ¿Por qué nos ponemos duros? Porque dejamos de leer la palabra. Si no nos cae el agua, que es la palabra, que es la vida, nos empezamos a poner duro en la rueda del alfarero. ¿Quién tiene la culpa, iglesia? Gloria a Dios. Aleluya. Es fácil echarle la culpa al Señor, porque cuando no entendemos le echamos la culpa al Padre. Y tomamos esta actitud de irreverencia hacia el Padre y esta altivez hacia el Padre, porque empezamos a negociar con Él. Nosotros no negociamos con el Padre. Nosotros obedecemos lo que Él decreta. Nosotros no hay negociaciones. Tenemos que entender lo que Él quiere para nuestra vida. Va a ser bueno, va a ser agradable, va a ser perfecto, va a ser obra terminada. Nosotros tenemos que plasmarnos que lo que el Señor quiere para nuestra vida va a ser perfecto. ¿Sabes cuándo vamos a alcanzar la perfección? Cuando estemos en el cielo. Porque mientras estemos en la tierra, todo el tiempo vamos a estar en la rueda del alfarero. El Señor va a estar moldeándonos. El Señor va a estar quitando nuestras impurezas, porque nos tenemos que mantener íntegros y estar en la casa del alfarero todo el tiempo y no coger contaminación. Pero cuando abrimos nuestras puertas, contaminamos nuestro barro. Amén. Bueno es el Señor. Amen.
Dios. El número 8, el raspado y el pulido. Después que estás en la rueda, te van a raspar y te van a pulir. Una vez que el barro tenga su forma, es sacado de la rueda y puesto a secar. Luego hay que lijar para quitarle las imperfecciones que puede tener. El artesano usa diferentes lijas, gruesas, ásperas. Luego usa la más suave para pulir. Amén. Amen. Simbólicamente, cuando el alfarero coge su lija y nos raspa, duele, porque lo hace por donde más necesitamos. Luego, al pulir, estamos aprendiendo a ser mansos, humildes con el Señor. Iglesia, tenemos que pasar por todos los procesos. Porque para el Señor lograr lo que quiere lograr en nosotros, tenemos que vivir los procesos. No podemos ser obra terminada y vasija de honra si no pasamos por el proceso. Y yo creo que eso es un problema que tiene la iglesia hoy en día. La iglesia hoy en día y el cristiano de hoy en día quiere brincar los procesos. Quieren llegar a la bendición sin pagar el precio. Yo no lo he leído aquí. Praise the living God. Hay que pagar un precio. Nosotros vamos de nivel en nivel y el Señor nos va educando, nos va capacitando. Porque ¿cómo queremos que el Señor deposite el peso de gloria en nosotros si no estamos preparados para recibirlo? Praise the living God. Thank you, God. Gloria a Dios. La vida conlleva un proceso, iglesia. Cuando nos convertimos al Señor, estamos firmando un contrato de procesos. Pero es un contrato de maduración en nuestras vidas. Es un contrato que empezamos, que le decimos al Señor, haz la obra perfecta en mí. Amén. Amén. Yo quiero ver la obra perfecta en cada uno de ustedes. El Señor ya la ve, el pastor la ve porque el Señor le da la revelación al pastor y ve los llamados de usted y ve la obra perfecta y lo ve como vasija terminada y en qué el Señor los quiere utilizar. Pero es tiempo de que ustedes se vean como el Señor los ve. Amén. Amen. Amén. Amén. Qué bueno es el Señor. Amen all the time. Paso número 9. El adorno. Los adornos que nuestro Dios, el alfarero, nos pone son sus dones. Dones para el servicio de la iglesia. Dones espirituales. Dones que opera el Espíritu. En 1 Corintios 12, del 7 al 12 dice, pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimientos de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y es el Espíritu. Amén. Amen. Somos vasijas diferentes. Quiere decir que tenemos dones depositados, nos decoran con dones, pero no todos tenemos los mismos dones. Amen. Hay diferentes dones en la iglesia. Yo no me puedo poner celoso por el don que tiene mi hermano. Yo tengo que estar pendiente por el don que Dios me dio y utilizar el don que Dios me dio para su obra. Si yo no tengo el don de profecía, no soy profeta. No quiero ser profeta. Si tengo el don de lenguas, amén, pero si no tengo el de interpretación y mi hermano la interpreta, gloria a Dios por eso, porque somos un solo cuerpo. Amén. Amen. Praise God. Thank you. Así que tenemos que estar dejando de estar pendientes de que el Señor deposita en el hermano, en la vasija que tienes al lado, y preocuparnos por qué el Señor quiere depositar en la de nosotros. Amén. ¿Y qué nosotros vamos a hacer con lo que el Señor nos deposite? Si lo vamos a usar para la expansión
de su obra y para lo que Él nos depositó. Amén. Amen. Número 10. Llevar la vasija al horno. Esta parte es símbolo de muchas pruebas, dificultades, es el tiempo de fuego vivo. Allí la vasija se perfecciona y adquiere la capacidad de no romperse. Así pasará con nuestra fe. Mientras más prueba, más nos afirmamos sobre la roca. Amén. Amen. Mientras más prueba, más nos vamos a afirmar sobre la roca. Mientras más prueba, más va a incrementar nuestra fe. Se supone que sea así. Que entre más vicisitudes tenemos, más nos abracemos del Señor y más intimemos con el Señor, más oremos con el Señor, más vengamos a la presencia del Señor, más vengamos a la casa del alfarero, más intimemos con Él, lo busquemos en todo tiempo. Amén. Es la manera correcta de hacerlo. Nos pegamos a la fuente, nos pegamos al que nos da vida, nos pegamos al que sabemos que nos va a cambiar el resultado negativo y lo va a tornar en uno positivo. Amén. Dios solo envía pruebas. Dios solo envía pruebas que podemos soportar aunque no la entendamos a veces. La casa del Señor no es un mal de lamento. Y a mí me entristece y me contrista mi espíritu. Yo puedo entender que yo cuando voy a la fila de un banco, cuando voy a la fila de una tienda por el departamento, Sam's, que lo veo mucho, cualquier tienda que vaya, tú escuchas un lamento en todo tiempo. Yo creo que a ustedes les pasa lo mismo. Estamos en una fila de un centro comercial o de alguna tienda o algo y escuchamos el lamento: esto está malo, cobran el bus por todo, ahora todas las quejas del mundo. Y yo puedo entender que el del mundo se esté quejando porque no tiene quien depositar su confianza. Pero cuando tú escuchas al siervo del Señor, al que conoce la verdad, el que sabe que su confianza tiene que estar puesta en las manos del alfarero, quejarse como los del mundo, entristece. Porque nosotros tenemos algo que ellos no tienen. Nosotros tenemos a un Cristo vivo. Por eso nosotros le tenemos que decir a ellos de nuestro Cristo vivo, que cambia los resultados, que lo negativo lo torna positivo, que lo que está mal en el mundo no está mal en Dios, porque el que me sostiene, el que me sustenta está arriba, es el dueño del oro y el de la plata, es el que abre las ventanas de los cielos para bendecirme a mí. Dice en Proverbios 19:3, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Hay vasijas del Señor que creen poder ser usadas sin haber ido al horno. Por eso cuando se le echa el agua de la palabra, esta se filtra y se pierde. Dios. Volvemos a decir que hay un proceso, hay un orden en el Señor. Y no podemos ser vasijas de honra y de gloria si no pasamos el proceso que pasó el pastor, o que pasó el profeta, o que pasó el evangelista. Para los pastores estar en esta casa y estar al frente, el Señor los ha pasado por un proceso y los sigue pasando por un proceso. Porque hay cosas en la vida de ellos que todavía ellos no entienden, pero ellos confían en el Señor. Y cuando tú sabes que tú estás haciendo lo correcto delante de los ojos del Señor y estás haciendo lo que Él quiere y lo que a Él le agrada, sabemos que vamos a ser recompensados en el tiempo del Señor. Amén. Amén. Aleluya. Tenemos que hacer una retrospección, iglesia. ¿En qué parte del proceso nos podremos haber caído? ¿En qué parte del proceso del Señor pudimos haber alterado en la formación de nosotros como vasija?
¿Qué podemos estar haciendo? A lo mejor inconscientemente podemos estar haciendo algo que estamos entorpeciendo la mano del Señor en nuestra vida. Porque cuando el Señor quiere hacer algo en tu vida y tú metes la mano y lo quieres ayudar, tú estás entorpeciendo el plan del Señor. Entonces quiere decir que lo que el Señor quiere formar en ti, si nosotros lo queremos ayudar, la visión del alfarero, la visión que Él tiene para nosotros le queremos plasmar nuestra visión. Y eso es un problema que tenemos, iglesia. Queremos decirle al Señor cómo queremos las cosas y de qué manera queremos las cosas. Y no queremos entender el proceso del Señor y el tiempo del Señor. Yo creo que hay un problema en la casa del Señor, que no entendemos el tiempo del Señor. Y nos desesperamos y nos salimos fuera de tiempo. O sea que, como decía el pastor, saboteamos nuestra bendición. La bendición que está gestada, porque ya fue dada, ya el Señor la habló, ya el Señor la dio, ya eso tiene cumplimiento en ese tercer cielo y esa está descendiendo. Somos nosotros los que hacemos que esa bendición se detenga. El destiempo, porque nos vamos en destiempo y no entendemos el tiempo del Señor, y cuando estamos en la prueba, estamos en el horno, el resultado es que va a salir una vasija completada, una vasija terminada, pero cuando estamos en el horno nos impacientamos porque no entendemos o porque no aguantamos. Pero dice la palabra que Él no nos va a dar prueba que nosotros no podamos carga, que nosotros no podamos soportar. Quiere decir que si nosotros cargamos su carga, Él va a cargar la de nosotros. Si nosotros caminamos para Él, Él va a caminar para nosotros. Quiere decir que la bendición viene de camino. Mientras yo camino para Él, Él camina para mí. Si Él camina para mí, la bendición viene de camino. Amén. Tenemos que entender el tiempo del Señor, iglesia. No nos podemos caer en las cosas esenciales y sencillas que conocemos. En las grandes cosas, las grandes pruebas las pasamos con A, pero en las más sencillas, en las pequeñas zorras, es donde nos caemos. En los pequeños dardos, esos son los que nos dan. Y es muy triste que los pequeños dardos que el enemigo tira nos hagan caer, nos hagan salir de la rueda del alfarero. Yo solamente quiero que se lleven en sus mentes, que se vean como obra terminada y que el Señor nos dice que nos ve como obra terminada. Así yo me veo delante de los ojos del Señor. Hay cosas que no entiendo, pero es que no las tengo que entender. Yo no entiendo el tiempo y a veces no entiendo el proceso. Y a veces no entiendo por qué la iglesia hoy en día pasa tanta prueba y tanta vicisitud. Y por qué uno ora que uno quiere ver la bendición en la casa y lo que uno ve es lo opuesto. Pero yo lo que sé es que después de una gran prueba viene una gran bendición. Amén. Que el Señor les bendiga. ¿Cuántos entendieron? Es maravilloso saber los procesos del barro. Y usted va a decir, Dios mío, tanto que predican de eso. Tanto que predican de eso y nosotros no conocemos el proceso del barro. ¿Tú conoces el proceso donde estás? Te pregunto. ¿En qué área estás? ¿Estás en el molde? ¿Ya te metieron a la rueda del alfarero? ¿Están poniendo los adornos? ¿O estás en el horno? Imagínate, las primeras ruedas de alfarero eran como con un pedestal que uno mismo le llevaba a la velocidad. Imagínate uno que es el perito llevando la velocidad y el barro diciendo, cógelo suave conmigo, y uno tratando de darle forma al barro y el barro, cógelo suave, o si no, dale más rápido. Imagínate el barro hablándole al alfarero, que es el perito que sabe el tiempo y sabe todas las cosas en tu vida. Ahora, todos tenemos que pasar por este proceso, todos.
no se va a zafar nadie. Lamentablemente el camino del peregrino es uno y es el mismo para todos. No hay estrecho, no hay izquierda, no hay derecha. Te adoramos, Señor. Te adoramos solo a ti. Ahora quiero que veas esto. ¿Qué situación de tu vida estás pasando ahora? Y tú dirás, wow, yo no sé, estoy en el molde, estoy en la rueda. ¿Tú sabes qué? Que si estás intimando con el Señor, sabes si estás en el molde, si estás en la rueda, sabes si te están poniendo los dibujos y te están decorando, o sabes si estás en el horno, si estás orando. Si tienes una relación con el Señor, y esto no le voy a preguntar a nadie, pero usted se debe preguntar, ¿conozco realmente en qué proceso estoy? Si no sabes en qué proceso estás, tienes que intimar más con el Señor y buscar más presencia de Dios. Porque ahora mismo donde yo estoy, yo sé dónde yo estoy. Yo sé dónde Dios me está moldeando, porque Dios en la intimidad te muestra en tu corazón. Cuando Dios está trabajando algo en ti, cuando Dios quiere trabajar la persistencia, Él te redarguye y te muestra. Camina, camina, persiste, persiste. ¿Qué está trabajando Dios en tu vida? O fortalécete. Cuando Dios quiere que tú te fortalezcas, es dentro de la palabra que te fortaleces. Ay, Dios mío, es fortalecido dentro de la palabra, familia. El predicador dijo que cuando nosotros caminamos en Él, ¿y cómo nosotros caminamos en Él? Levantándome temprano, orando, leyendo la palabra y ahí haciendo el trabajo que Él nos mandó a hacer. Que si te ponen una vida de por medio, siembrar una semilla, dar un Dios te bendiga, dar una palabra. Ahí de esa forma nosotros caminamos en la agenda de Dios y Dios camina en la agenda nuestra. Entonces, esa petición que tienes delante de la presencia de Dios, Dios te la va a contestar, porque tú estás siéndole fiel a Él y Él te va a ser fiel a ti. No es, no, quiero que me seas fiel primero, dame lo que te estoy pidiendo y después yo. No, familia. Y nosotros tenemos esas situaciones en nuestras vidas. Si tú no conoces en qué parte del proceso tú estás, realmente Dios te quiere mostrar. Y Dios te va a dejar saber qué está trabajando en tu vida, que Dios está trabajando en tu vida en este momento. ¿Será haciendo raíces? Hacer raíces es permanecer en un sitio, haciendo raíces, creciendo, escuchando la palabra, intimando y haciendo raíces en ese sitio, no importa la adversidad que venga. ¿Por qué? Porque si no echas raíces vas a seguir de iglesia en iglesia, me enchismo aquí, me voy para allá, sigo en la otra, me voy para la otra, me voy para la otra. Y a veces estamos como cristianos de iglesia en iglesia y donde no nos pasan la mano no queremos estar. Suéltalo. Necesitamos echar raíces, familia. Tenemos que ser como la palmera, como ese árbol, que estamos ahí firme, fuerte, persistente, que no importa la adversidad que venga, usted se mantiene ahí porque Dios va a premiar eso. No podemos seguir inmaduros. Familia, aquí todos los que habemos han conocido de Cristo, unos se desviaron, otros volvieron, pero Dios busca gente en espíritu y en verdad que quieran pagar el precio, que sean realmente guerreros de Él. Y no podemos, no voy para la iglesia hoy porque soy un mal rato con el jefe, no voy para la casa de Dios porque paso un mal rato con mi jefe, mi esposa se enchismó y si no va conmigo no voy. Entonces la salvación es individual, y si su esposa viene y toca la trompeta y ella estaba en la casa de Dios. Entonces, a veces no voy porque peleamos, y entonces no va uno, se disgustó con el otro y el otro se quedó. Familia, usted tiene que discernir. ¿Quién es el que pelea la buena batalla en su hogar? Si yo me molesté con mi esposa y yo me quedé, mi esposa llegó y peleó en el altar su bendición, habló con Dios y me alineé yo, porque ella intercedió por mí. Para eso Dios hace un matrimonio, para que uno cargue al otro, para que uno lleve al otro, para cuando yo estoy en las vacas flacas, pues mi esposa esté intercediendo por mí.
Tenemos que ser un equipo y pertenecemos al mismo equipo, y el equipo es el equipo de Cristo. Somos del equipo de Cristo. Somos del equipo de Cristo. Somos del equipo de Él. Familia, quítese de la mente que no estamos en el mismo bando. El hecho de que yo no duerma en la casa de fulano de Perencejo, no me pase allí, no quiere decir que yo no soy de ese equipo. Somos del equipo de Cristo. Si Dios está en nuestro corazón, no, pero ellos son los bautistas, yo soy de los de acá, de los discípulos. Eso no tiene que ver una con la otra. Si le sirves a Cristo, estás en el mismo equipo. Ayuda, añade, bendice, dale la mano a alguien, siembra la semilla a alguien. De esa forma vas a ver los procesos de Dios en tu vida y los vas a entender. Póngase de pie. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que esta palabra haya traído en usted una introspección y que usted pueda analizar, adoradores, que usted pueda pensar y decir, wow, yo puedo dar más. ¿Cuántos pueden dar más? Todos podemos dar más, familia. Para Cristo, Cristo sabe si estamos dando mucho y si estamos dando poco. Él lo sabe. ¿Podemos todos dar más? Claro que sí. ¿Podemos todos buscar y leer más la palabra? ¿Podemos intimar más en las mañanas, levantarnos un poquito más temprano, sacrificar un poquito nuestros sueños? Pero eso nos va a llenar las baterías de una forma inexplicable. ¿Cómo queremos bendición y cómo queremos que el Espíritu de Dios y Jehová de los ejércitos venga a pelear una batalla con nosotros si nosotros no le estamos dando el tiempo y le estamos dando migajas al Señor? No podemos darle migaja para que después dándole migaja méteme en una gran batalla para yo tener una gran bendición. El soldado hay que entrenarlo. Dios te está entrenando. Dios te está entrenando, familia. Te adoramos, Padre, te bendecimos.